Seguimos con más. Está con nosotros Vladimir Kieslinger y nos llega una información en la que dicen, ya vamos a hablar de esta teoría que exponía aquí, por cierto, el general Antonio Rivero, sobre la veracidad de este atentado, detectado supuestamente por la dictadura, controlado al fin y al cabo, lo dejaron correr, lo dejaron suceder en términos, digamos, en los que ellos pudieran tener la maniobra necesaria como para no causar daño a Nicolás Maduro, al ilegítimo. Y está esta otra, que tú sabes que Salvatore Lucchese dijo que él había sido la mente, el cerebro detrás de los drones. Me llega una información desde Colombia y dice que él se habría coleado en una reunión con Álvaro Uribe. Esperó como 5 horas para tomarse una foto allí y después de salir de esa reunión en la que él no estaba invitado, solo se quedó allí para tomarse una foto con el expresidente colombiano, empezó a tuitear todo esto. Y claro, la preocupación de la oficina del senador, del expresidente, es que él haya querido tener como asirse a Álvaro Uribe para tener un compañero en esta cruzada que no sabemos qué es lo que pretende. ¿Qué tienes tú que decir sobre estas dos, digamos, teorías, hipótesis? Lo triste es que lo que ha hecho es muy similar a lo que ha ocurrido con la oposición en general en Venezuela. Terminan montándose por intereses personales que van muchísimo más allá de la iniciativa de querer salir de todo este dolor de cabeza y terminan convirtiendo todo esto en una bufonada, y con la bufonada en paralelo terminan enredando el escenario. ¿A quién creerle cuando aparece tanta gente diciendo o atribuyéndose este tipo de hecho? Además, ¿a quién creerle cuando uno no sabe si el que se hace llamar opositor miente o dice la verdad, o el chavista o el madurista miente o dice la verdad? Lo que tú decías en el primer bloque es muy cierto. Entre Maduro y Chávez hubo 76 supuestos intentos de atentado, y eso denota, por supuesto, una escuela, y la escuela es la que viene de Cuba, ¿no? La que viene de Fidel Castro. Fidel Castro se le calcula más de 500 atentados, ¿no? Casi 700. A 700, imagínate, me quedé corto. Acuérdate de aquel documental que hicieron, 638 Correcto, Ways to es Kill verdad, Castro. buena memoria, buena memoria. Pero bueno, justamente de eso hablamos. Entonces, ¿qué ocurre? Yo sí coincido con el general Rivero. Creo que, además, lo dije en mi programa en su oportunidad, si en efecto lo fue, cuando todavía no teníamos elementos de convicción, este es el régimen más suertudo del mundo. Bueno, y Fidel Castro también. Ah, bueno, pero por supuesto. Pero fíjate que en el caso de Fidel Castro, perdona que te interrumpa, en el Senado, creo que fue en el 75, lo sé porque ese es el día que nací, ese es el año que nací, dijo que comprobó que sí hubo por lo menos 5 o 6 intentos para quitarle la vida, pero no los 600, claro, no es lo mismo que tú digas, me intentaron matar 5 veces, me intentaron matar 700 veces, porque además queda la cosa de la invencible, ¿no? Del que nadie pudo con él. Entonces era el tema de la leyenda, del mito, pero tú te acuerdas todo lo que se dijo ahí, que si el puro con veneno, que si el traje de buzo con bacterias, que si la mujer, la comida, ¿te acuerdas? La femme fatal, que les iban a dar veneno y quedaban seducidas por Fidel, y entonces al final le decían, no te voy a matar. Entonces todo aquel tema que usan los caudillos como para seguir enamorando a sus seguidores, decirles, mira, hasta soy inmortal. Creo que ya en Venezuela ese tema pareciera que se desgastó. No sé qué sientes tú, a diferencia de lo que ocurrió con Castro, ¿no? Con Fidel Castro. Creo que aquí lo que ha ocurrido hay que analizarlo por dos vertientes. La primera tiene que ver con la opinión pública. El cuento del lobo, yo lo comentaba también hace algunos días, el cuento del lobo llegó a tal punto en el que yo creo que ya ni los chavistas saben si en efecto fue verdad o no el atentado. Porque tantas veces el régimen de Maduro ha mentido, porque lo hace todos los días, y el que es chavista lo sabe, no hay comida por Trump, no hay medicinas por Uribe, o por Santos, o por quien venga, o por Duque, etcétera, que ya ha llegado a un punto en que el cuento del lobo se le revirtió. Pero aquí la conspiración la tienen adentro. Por supuesto. Porque aquí no hay manera. Si esto es real, aquí nos han dicho que no va a ser la última vez. Fíjate, Oscar Pérez, todo lo que ha ocurrido a raíz de los eventos más visibles a los que no les dimos credibilidad muchas veces. Claro que sí. Es decir, esta podría ser no la última vez en la que esto pasa. Y yo creo que no es la primera. Y seguramente no es la primera tampoco. Hay muchas cosas que no conocemos. Tú lo sabes, Carla. Hay casi 200 militares detenidos. ¿Qué hicieron ellos
que ocurrió en el marco de su detención, ¿por qué no lo hicieron público? Cuidado, y cuando las cosas son más serias, el régimen procura guardárselas para sí. Pero fíjate que hoy estaba pensando en el tema de Zimbabue. Y cuando Mugabe decía a sus 93 años, él pensaba, yo creo que él mismo lo pensaba, yo voy a morir en una cama caliente aquí siendo presidente. En mi palacio, sí. Y no fue así. No fue así. No fue así. A todos nos sorprendió el hecho de que la misma gente, los mismos oficiales que lo ayudaron a cometer toda aquella, la matanza famosa, después la invasión a la finca y todo lo que hizo, la represión contra la oposición, esa misma masa uniformada fue la que al final lo expulsó. Sí, pero recuerda que no fue porque se arrepintieron, lo No, expulsó por por supuesto problemas que no. por conflicto de poder, porque la esposa de Mugabe Bueno, pero era es que ese quien es el pretendía punto. quedarse. Es que ese es el punto, porque fíjate que quién es el actual presidente, el que era su vicepresidente Sí. cuando él lo expulsa. Sí. Entonces, ¿qué te puede indicar eso Que como viene de ejemplo? adentro, por Digamos, supuesto. que él tiene el enemigo justo dentro de su régimen. Sí. Por eso es que ocurren estas cosas y por eso es que es tan vulnerable, ¿no te parece a ti? Y saben claramente que el enemigo que tiene lo tiene armado, porque es al que más ha procurado protegerlo. Este año el régimen de Maduro ha aumentado el sueldo a los militares 2.400%. A ningún otro tipo de profesión o profesional en Venezuela se le ha aumentado a tal punto el sueldo. ¿Y qué hacen los militares? Venezuela está en guerra. Venezuela ni siquiera, los militares ni siquiera se encargan de sacar al ELN, que es un ejército de ocupación irregular, parapolicial y paramilitar que está allí. Terroristas que están en Venezuela gobernando. Y dijimos en el último programa que te visité, 8 estados de Venezuela están tomados por el ELN. El último reporte de Fundarredes habla de 15.000 jóvenes reclutados y 60.000 que están recibiendo formación. Entonces, volviendo al tema, en concreto, coincido contigo, el enemigo de Maduro lo tiene adentro, lo tiene en casa, lo tiene dentro de su revolución. Y la respuesta es sencilla. Cuando hubo el supuesto congreso del partido, muy parecido con los congresos del Partido Comunista Cubano, Total. ¿qué era lo primero que decía, o qué fue lo primero que dijo Maduro? Eso fue la semana pasada. Aquí no existe madurismo. Aquí todos somos chavistas y el primer chavista soy yo. Entonces es un mensaje claro. ¿A quién? ¿A la oposición? No. ¿A quién? ¿Al público en general? No. El mensaje claro fue a la militancia chavista que está obstinada de Maduro. Ojo, que Maduro es otro eslabón dentro del cerebro que significa la revolución venezolana, que algunos pueden decir que es el cubano, usted saque sus propias conclusiones. Pero Maduro no es, digamos, el que está detrás de todo lo bueno o todo lo malo que pasa. Es uno de los que suman y restan en Venezuela. Mejor dicho, es uno de los que restan en Venezuela. El rey está desnudo. ¿Tú crees que este gigante de papel, como nos decía Nito, ahora está absolutamente expuesto? No sé si absolutamente, pero lo que sí creo es que cada vez la vulnerabilidad roza su puerta, sabe que en cualquier momento, porque es cuestión de tiempo. Ahora, el problema, y siempre Ahora lo decimos sí es acá, cuestión de tiempo, bueno, Vladimir. siempre ha sido cuestión de tiempo. Pero ¿no sientes que este momento es diferente? No, porque Ok. cada vez que nos hemos encontrado siempre sentimos que el momento es distinto. Y ya tenemos 19 años en esto. Pero yo no he sido tan crédula Cierto. en otros momentos. Cierto. La diferencia fundamental tiene que ver con que ya no hay pueblo que soporte el chavismo y entre ellos, entre los que gobiernan, incluyendo a la bota militar y al resto de los poderes, se están comiendo entre sí a ver quién sigue manteniéndose. La premisa que los mantiene unidos es única y exclusivamente tomar un camino para evitar la justicia. Porque todos Pero saben eso no que lo van a van a pasar, poder por supuesto, evitar. pero como saben que van a pasar por ahí, inevitablemente tiene que estar unidos. Eso yo creo que es lo último que los mantiene. Ahora, va a ocurrir, que lo hemos hablado, cuando un régimen llega hasta estos niveles, las élites de poder comienzan a resquebrajarse y si el pueblo se levanta, los militares se alzan y las élites del poder rompen filas, que es lo que está ocurriendo, Sí. pues es inevitable la caída. Gracias, Vladimir, como Gracias, siempre, aportándole a esta mesa tu conocimiento y tus análisis. Regresamos luego de la pausa con mucho más.